Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la cuarta y final parte del tema 12 y en ella vamos a hablar de inmunodeficiencias debidas a una producción alterada de anticuerpos y también a defectos en las células dendríticas. Una de las inmunodeficiencias más comunes debidas a la baja producción de anticuerpos es la llamada agamma-globulinemia de Bruton, que está ligada al cromosoma X. Agamma-globulinemia quiere decir que no tenemos gamma-globulinas. Y Bruton fue el investigador que descubrió o que identificó esta enfermedad. Es debido a un defecto en una quinasa de la familia TEC, que es la quinasa BTK, que no se llama de otra manera que la Bruton Tyrosine Kinase, o sea, la tirosina quinasa de Bruton. Esta es una quinasa que es importante para la señalización de las células B. Y si no funciona, las células B no pueden señalizar a través de su receptor, con lo cual, como necesitan esta señalización como una señal de supervivencia a lo largo del desarrollo de las células B, incluso si han reordenado bien los genes de la cadena pesada, no van a poder formar el receptor pre-T, o mejor dicho, aunque lo formen, este receptor pre-T no va a poder señalizar y no va a poder, por tanto, la célula B recibir esa señal de supervivencia y va a morir por apoptosis. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como esto está ligado al cromosoma X, los varones que heredan un cromosoma X defectuoso, claro, si lo tienen defectuoso, no van a tener células B. No van a tener, por tanto, ninguna inmunoglobulina, agamma-globulinemia. ¿Qué pasa, en cambio, con las madres de estos varones que han heredado este gen mutado? Obviamente la madre tiene una copia mutada en un cromosoma X y tiene una copia normal en otro cromosoma, porque si no, si tuviera las dos copias mutadas, obviamente la madre también estaría afectada por la enfermedad. Si la madre es normal, quiere decir que no está afectada. Eso quiere decir que al menos uno de los cromosomas X, claro, bueno, no, al menos no, tiene que tener solo uno, porque si el otro lo tiene su hijo, es evidente que debe tener una mutación. Entonces, uno de los cromosomas X es normal, el otro no. Sabemos que los cromosomas X se inactivan al azar en el caso de las células de las mujeres, que tienen dos, pero que solo pueden tener uno funcionando. Los varones solo tienen uno, heredado de su madre, y todas las células tienen el mismo funcionando. Pero las mujeres, que han heredado dos, tienen uno inactivado al azar. ¿Qué sucede cuando la inactivación al azar del cromosoma X en las células precursoras de la médula ósea, esta inactivación inactiva al cromosoma que tiene el gen mutado? Quedará el otro sano, que no habrá sido inactivado. Las células que se desarrollen a partir de este precursor tendrán este gen sano funcionando y se desarrollarán normalmente. Con lo cual, esos precursores que han inactivado el cromosoma X mutado darán lugar a células B normales. Sin embargo, los precursores que inactiven el gen no mutado, es decir, el cromosoma X que tiene el gen no mutado, tendrán el cromosoma X que tiene el gen mutado activo, pero ese gen mutado no funciona. Las células que se van a diferenciar a partir de este precursor no van a poder entonces recibir esta señal de supervivencia y van a morir. Con lo cual, una madre portadora de esta mutación tendrá células B que se derivarán de progenitores que tienen inactivado solo el cromosoma X mutado y tienen activo el cromosoma X sano. Parecerá como que esta persona, esta mujer, no ha inactivado aleatoriamente el cromosoma X. Es como si hubiera solo inactivado el cromosoma mutado. No es así, ha inactivado los dos. Lo que pasa es que solo ha generado células B sanas cuando los progenitores tienen inactivado el cromosoma X mutado y no el otro. Con lo cual, la población, digamos, de células B madura tiene solo el cromosoma X sano funcionando. Y parece que esta persona no ha inactivado al azar el cromosoma X. Es lo que se ve aquí en esta gráfica, ¿de acuerdo? El varón normal tiene el gen normal, generará la señal normal y desarrollará células B normales. El que es un varón afectado no podrá desarrollar células B. La mujer portadora, si ha inactivado este cromosoma X defectuoso, sí que puede señalizar porque el sano funciona y tendrá células B que tendrán todas el cromosoma defectuoso inactivado. Pero claro, las que han inactivado el cromosoma X bueno, el sano, tendrán el otro activo,
como el otro está activo no puede señalizar y no se desarrollarán células B. Luego las células B que van a desarrollarse son aquellas que tienen el cromosoma X sano activo y el defectuoso inactivado. Todas son iguales y parecerá, como he dicho antes, que no lo han inactivado al azar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un test que se puede hacer, una prueba que se puede hacer para comprobar que una persona, un niño que tiene esta ausencia de gamma globulinas, que la enfermedad se debe a este problema, porque la madre tendrá todas las células B con el mismo cromosoma inactivado. Por supuesto que ahora se pueden hacer otras técnicas, se puede secuenciar el gen, amplificar por PCR, secuenciar y comprobar que efectivamente tiene una mutación que lo inactiva y que esta es la causa de este síndrome de la agamaglobulinemia de Bruton, es decir, la causa de que una persona tenga una ausencia de producción de anticuerpos. Podría haber otras causas que podrían ser diferentes. En este caso es, como digo, la mutación en esta enzima. Y estas serían pruebas que permitirían identificar que esta es la causa de la enfermedad. Por supuesto, como he dicho antes, no solo la mutación en el gen BTK va a causar una baja producción de anticuerpos, y lo cual va a conducir evidentemente a una inmunodeficiencia. Puede haber otras mutaciones que pueden afectar a esta producción de células B o de anticuerpos. Una es la mutación en el gen que codifica la región mu de la cadena pesada. Si esta región mu está mutada, no se puede producir el receptor B, no se pueden recibir señales de este receptor y se genera la muerte celular en el proceso de desarrollo de células B, porque obviamente la cadena pesada es parte del receptor de las células B. Si está mutada y no se puede producir, este receptor no se puede producir. También podemos tener mutaciones en lambda5, que es la proteína que forma parte del receptor pre-B, y este receptor pre-B es necesario que se forme para formar un receptor señalizador con la cadena pesada. Si la cadena pesada se ha reordenado correctamente, se forma el receptor pre-B que señaliza y da una señal de supervivencia. Si falta lambda5, que es un componente de este receptor pre-B, recordemos que los dos componentes del receptor pre-B eran V pre-B y lambda5, este receptor no se puede formar, no hay señalización, la célula morirá por apoptosis. También podemos tener mutaciones en moléculas señalizadoras del receptor pre-B y del receptor B. Si están mutadas, estas moléculas que tienen los ITAM no pueden recibir las señales de este receptor y también se produce la muerte celular por apoptosis. Puede haber también mutaciones en genes señalizadores. Uno de ellos es BLNK. Es una proteína adaptadora involucrada en la señalización del receptor B. De nuevo, no se pueden recibir señales de este receptor, lo que conducirá a la muerte celular. Y por último, tenemos una deficiencia de nuevo ligado al cromosoma X, que es la proteína NEMO, que es un inhibidor de la capa B. La activación de la NF-κB está afectada, este factor de transcripción no funciona bien, la señal de CD40 está afectada, el cambio de isotipo está, por tanto, impedido y hay otra serie de funciones inmunológicas también afectadas. Todas estas inmunodeficiencias pueden generar, como digo, problemas en la generación de células B que me van a llevar, obviamente, a una baja producción o a una ausencia de la producción de los anticuerpos. Otras dos inmunodeficiencias que son importantes en la generación de anticuerpos se producen por defectos en la expresión del ligando CD40 o de su receptor y por la deficiencia en otro enzima que se llama citidina deaminasa inducida por activación, lo cual quiere decir que se induce tras la activación de las células B. El sistema CD40L es necesario para la correcta realización del cambio de isotipo, por lo que los defectos en este sistema causan el síndrome de hiper-IgM ligado al cromosoma X. De nuevo, el CD40 está en el cromosoma X. Síndrome de hiper-IgM quiere decir que hay mayor cantidad de IgM de la normal. Falla la expresión del ligando de CD40 que está presente o expresado en las células T. El número de células T y de B son normales, pero hay un exceso de IgM y una escasa producción de IgA, IgG e IgE porque el isotipo no se puede producir. Esto me aumenta la susceptibilidad a bacterias extracelulares, porque la IgG y la IgA son importantes para la neutralización de estas bacterias. Tampoco se van a activar correctamente los macrófagos y las células dendríticas, porque necesitamos este CD40L para la activación correcta de estos macrófagos.
No se va a producir suficiente interleuquina 12, lo cual va a impedir la producción de interferón gamma por las células T y también por las células NK, y esto va a conducir a menores niveles de B7-1 y B7-2, que son las moléculas coestimuladoras del receptor CD28 de las células T, con lo cual esta comunicación entre las células T y los macrófagos se ve impedida. Los macrófagos no pueden poner en marcha todas las armas microbicidas y tenemos susceptibilidad, por tanto, a bacterias intracelulares y también extracelulares. Y luego tenemos otro síndrome, que es el síndrome de hiper-IgM, pero no ligado al cromosoma X, que también está caracterizado por una falta de la producción del cambio de clase, el cambio de isotipo, pero en este caso los macrófagos sí que se activan correctamente. ¿Por qué? Porque el fallo no está en las células T, como es el caso aquí del ligando de CD40, que está en el cromosoma X, sino que el fallo está en la propia célula B. Es una enzima de la célula B, la citidina de aminasa inducida por activación, la cual está mutada en la célula B. La célula B no puede generar el cambio de isotipo. En cualquier caso, esto me genera un fallo, o de nuevo, en la cantidad de IgG, IgA, pero sí que hay mucho IgM. También podemos tener otro enzima que me genera este síndrome, que es la uracil DNA glicosilasa, que también me va a impedir el cambio de isotipo. Pero de nuevo, los macrófagos en este caso funcionan perfectamente porque la comunicación con las células T no está impedida. Estos son fallos propios de las células B que no afectan a los macrófagos. Podemos también tener inmunodeficiencias causadas por defectos en las células dendríticas. Por ejemplo, un factor de transcripción, el GATA2, que es fundamental para que las células dendríticas se desarrollen. Si no se desarrollan bien, tenemos células dendríticas deficientes, tanto plasmocitoides y también los monocitos, que se ven afectados porque este factor de transcripción también afecta a su desarrollo. Otra deficiencia puede ser en el factor regulador de interferón 8, el IRF8. No se generan tampoco adecuados números de células dendríticas y de monocitos. Recordemos que estas dos células forman parte del linaje mieloide y por tanto algunos factores de transcripción son necesarios para la diferenciación tanto de unas como de otros. ¿Cuál es el problema cuando hay deficiencia en células dendríticas? Obviamente las células T no se desarrollan bien porque la selección negativa se ve afectada. Recordemos que la selección negativa se llevaba a cabo por la presentación antigénica por las células presentadoras de antígenos, es decir, por las células dendríticas. También se va a ver afectada la activación de las células T que se hayan podido desarrollar, porque obviamente las células dendríticas están afectadas o no hay suficientes. Y esto me incrementa la susceptibilidad a infecciones oportunistas, que es lo que me da la indicación de que tengo una inmunodeficiencia. Y con esto damos por terminado el tema 12. Me despido de ti, deseándote buena inmunología, como siempre.